Buenos días, bienvenidos todos a la segunda sesión de exposiciones finales del curso Perspectiva Humanística del Cambio Climático. El día de hoy tenemos al grupo número 3 y número 4 y a continuación le damos la palabra al grupo número 3. Bienvenidas compañeras y compañeros, adelante. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 3. Vamos a hablar de cómo se ha visto afectada la migración del pingüino emperador por el cambio climático. En la siguiente investigación se abordarán los retos presentes durante la migración y lo que es la vida de los pingüinos emperadores debido a las afectaciones externas de su ecosistema, como lo es el cambio climático. Y de esta forma vamos a determinar cuáles han sido las maneras en que se han adaptado y el descenso, bueno, las causas del descenso de estas aves en los últimos años y a futuro. Entonces, ¿qué tanto podría estar descendiendo en los próximos años esta especie? Bueno, el proceso de adaptación no es una tarea fácil, es una lucha en la cual las especies tendrán que buscar la manera de sobrevivir ante las adversidades y el calentamiento global está involucrado en él. Y en cuanto a los objetivos, los principales objetivos serían identificar las características del pingüino emperador y su adaptación al medio, analizar cómo es afectado el pingüino emperador debido al cambio climático y cuáles consecuencias tiene este en el desarrollo de la especie. Y por último, plantear posibles acciones que logren beneficiar al pingüino emperador, siempre y cuando tomando en cuenta el cambio climático. Buenos días. Para la parte de metodología, lo dividimos en 4 secciones. El enfoque de la investigación, que viene siendo un enfoque mixto, ya que tiene variables cuantitativas y cualitativas, que vienen a dar información empírica sobre cómo se comporta el pingüino emperador. Por parte de la población, bueno, ya como lo mencionó la compañera Paola, meramente es el emperador, ya que son más de 18 especies y fue el que nos causó más gracia. Las técnicas de investigación, perdón, em, bueno, recolectamos información de libros, sitios web, también entrevistas, y también realizamos un tipo de cronograma donde asignamos tareas semanales, grupales e individuales. Bueno, a modo de introducción, el trabajo lo realizamos 5 estudiantes, mi persona, estudiante de medicina veterinaria, mis compañeros de ingeniería en sistemas, administración de empresas, promoción de la salud y economía. Lo realizamos porque nos despertó el interés en la especie y al ser una especie tan grande, tiene diferentes afectaciones en comparación con las demás especies de pingüinos. Por acá tendríamos lo que sería el marco teórico, que son básicamente los conceptos en los que nos basamos y los que contienen este proyecto. Y tendríamos lo que es primero el pingüino emperador, que es el más grande de todos los pingüinos, mide unos 115 centímetros y las aves son incapaces de volar. Viven en los hielos antárticos y en las gélidas aguas que los rodean. El cambio climático, que es cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. Tenemos el hábitat, que básicamente es el lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.
Después tendríamos lo que es la adaptación, que según la Real Academia Española es el proceso por el que un objeto o organismo es obligado a acomodarse a su entorno. Siguiente, por acá tendríamos lo que es el daño ecológico, que aquel daño que afecta al conjunto del medio natural o alguno de sus es considerado como patrimonio colectivo, independientemente de sus repercusiones sobre las personas o sus bienes. Después tendríamos lo que es la ecología, y la ecología es una rama de biología en la que se estudian y analizan las interacciones entre los seres vivos con el hábitat donde se encuentran. Tenemos la extinción también, que según la biodiversidad mexicana, la extinción se trata de la desaparición total de una especie, lo que quiere decir que ya no se encuentra ningún organismo de ella en el planeta. Y por último tenemos lo que sería la migración, que es el desplazamiento que realizan algunas especies de animales para cambiar de un hábitat a otro. Bueno, para empezar el análisis del tema, tenemos esta imagen que me pareció bastante ilustrativa, que ejemplifica lo que es el ciclo reproductivo del pingüino. Entonces, tenemos que en abril los pingüinos marchan de 100 a 150 kilómetros hasta la zona de anidamiento. Para el mes de mayo se da el apareamiento y después de que la hembra pone el huevo por aproximadamente en los meses de junio y julio, ella se va en viaje a buscar alimento. Los machos se quedan incubando el huevo hasta que se da la eclosión en el mes de agosto, y para los meses de septiembre y octubre, ya después de haber estado aproximadamente de 2 a 3 meses las hembras alimentándose, vuelven con el estómago lleno para poder así alimentar a sus crías y a su pareja. Para este mes de entre septiembre y octubre, los machos hacen el mismo recorrido que la hembra y luego vuelven y pasa exactamente lo mismo, nada más que viceversa ahora con la hembra y el pingüino. Este ciclo se repite aproximadamente unas 6 veces hasta que ya los pingüinos son polluelos. Aquí se puede ver donde en octubre y noviembre ellos hacen grupos las crías hacen grupos para mantenerse calientes, y ya para el mes de diciembre los padres, por así decirlo, se van y ellos se crían en el hielo que se rompe. Y ese sería más o menos el ciclo de reproducción del pingüino, para darnos una idea. Siguiendo, tenemos ciertas características que, como lo mencionaba Samuel, son los más grandes de su especie, midiendo aproximadamente unos 115 centímetros. Han pasado por técnicas de adaptación psicológica y comportamientos colaborativos para poder enfrentarse a su entorno hostil, y estos pueden llegar a sumergirse hasta 500 metros bajo el agua y pueden resistir en esos 500 metros al menos 18 minutos. Esto se debe a que la alimentación que tienen ellos es krill, y el krill habita estas profundidades. Bueno, el pingüino emperador nidifica en 44 localidades del continente antártico, perdón, en la zona sur de la península antártica, Isla Dion e Isla Snow Hill. Las hembras ponen un único huevo, como lo estaba diciendo, y lo abandonan enseguida para hacer el recorrido que les acabo de mencionar, para conseguir el alimento y luego volver para alimentar a su pareja y a su cría. Bueno, con respecto a las consecuencias del cambio climático en el pingüino emperador, se dice que el continente de la Antártida se está calentando y esto significa una pérdida del hielo marino, los cuales están afectando a los adultos y a los polluelos del pingüino emperador. Si este hielo se desprende debido al cambio climático y sus afectaciones antes de que los polluelos hayan madurado, estos serían arrastrados mar adentro y por ende morirían. También otra consecuencia sería que la pérdida de hielo les resulta en menor disponibilidad del alimento, lo cual induce a la mortalidad. Se dice que la Antártida en sí es un lugar bastante frío y seco, pero el calentamiento global podría provocar lluvias inesperadas o derretimiento de la nieve. Incluso, bueno, un estudio de la Universidad de Delaware reveló que las alteraciones del medio ambiente amenazan aproximadamente al 60% del hábitat de estas especies. Bueno, realmente dos especies de esta región, debido al cambio climático para
este siglo XXI. ¿Podrían pasar la diapositiva? Gracias. Bueno, por esas razones se concluye que la especie del pingüino emperador debe ser agregada a la lista de animales en peligro de extinción. Esto debido a que, bueno, otro estudio realizado por la institución oceanográfica de Woodhouse ha indicado que esta especie se deberá reducir aproximadamente en 2/3 de las colonias, lo que disminuiría, aproximadamente en un 50% para el año 2100. Como se mencionaba anteriormente, bueno, uno de los efectos del cambio climático es el aumento del nivel del mar, pero la acidificación en sí sería otra consecuencia del cambio. Debido a los altos niveles ¿cómo se llama? Bueno, de lo del efecto invernadero, se dice que realmente en todos los océanos se verán afectados por esto. Sin embargo, lo que es el océano austral y donde viven los pingüinos emperadores serán las primeras regiones afectadas por ello. Y, por ejemplo, por las actuales, bueno, esto ya lo mencioné. Otra información extra es que, bueno, con respecto a lo que son las migraciones, a medida de que vaya aumentando la temperatura y los animales tengan que estar buscando la manera de sobrevivir por medio de la migración, estos podrían llegar a un momento en el que ya no tengan un lugar para estarse desplazando. Además, en cuanto a lo que es su alimentación en sí, ellos se alimentan de lo que es el krill, pero este también se ha utilizado en lo que es en la pesquería comercial, o sea, tanto como el cambio climático y los seres humanos seríamos los responsables de que esta especie desapareciera. Esta especie, como lo mencionaba la compañera Vale, suele migrar para ir en búsqueda de este alimento para alimentar a sus polluelos. Sin embargo, si las hembras no logran encontrar lo que es el krill, la alimentación para los polluelos, esto se verían, bueno, los machos se verían obligados a abandonar el nido, dejando a los polluelos solos y sin manera de sobrevivir, y por ende ellos morirían. Bueno, por parte del trabajo de campo, nosotros realizamos una entrevista. La compañera Valeria consiguió el contacto de un experto en biología y es profesor actualmente en la Universidad de Costa Rica. Eh, Se llama Luis Sandoval Vargas, el que nos pudo participar con 5 preguntas y fue de mucho enriquecimiento para el trabajo y para nosotros como personas. Y ya los compañeros procederán a leer las preguntas. Bueno, la primera pregunta realizada fue: ¿se ha establecido la tasa media de supervivencia anual del pingüino emperador en un 95,1% con la esperanza de vida media de 19,9 años, frente a tan solo 10 años de media de otros pingüinos? Existen estimaciones de que el 1% de los emperadores podría alcanzar factiblemente una edad de 50 años. ¿A qué se debe esta gran diferencia con respecto a las otras especies? El doctor nos mencionaba que al ser una especie tan grande influye mucho en la esperanza de vida, ya que entre más grande sea la especie, dentro de una misma familia, más va a tener posibilidad de sobrevivir. Aparte, también nos mencionaba que ellos son los que duran más en llegar a su madurez reproductiva, entonces al empezar a reproducirse mayores o más tarde en comparación con las demás especies, la posibilidad de vida también aumenta en comparación con los otros pingüinos que en el primer año de vida ya ellos empiezan a reproducirse. Que en cuanto a la segunda pregunta, la pregunta era ¿qué tan cierto es que la especie de qué tan cierto es que esta es la especie de pingüino más afectada por el calentamiento global? Y a lo que el experto nos comentaba que en sí no se podría decir que es exactamente la especie más afectada, pero lo que sí nos pudo decir fue que
el área más afectada en cuanto al calentamiento global era el Polo Sur. Por ende, en esta zona había una mayor cantidad de derretimiento de los polos y que esta especie en específico requería mucho de los casquetes de hielo para poder cumplir con el proceso de anidación y reproducción, y que también le dificultaba un poco la parte del proceso de alimentación, ya que el pingüino, al haber menos hielo, iba a tener que recorrer distancias mayores para poder conseguir el alimento necesario para continuar con los procesos naturales que cumple esta especie. La tercera pregunta que le hicimos fue la siguiente. El estado de conservación de esta especie para el año 2004 se encontraba como una especie de baja preocupación. Sin embargo, el cambio climático ahora les mantiene en especie casi amenazada. Con respecto a lo anterior mencionado, ¿cómo se ha comportado el ciclo vital del pingüino emperador y por qué se considera uno de los ciclos más duros de afrontar? El doctor nos dijo que el calentamiento global atentaba directamente contra los lugares en los que los pingüinos se reproducen, como ya se ha mencionado anteriormente, y nos menciona que esto ocasiona una evidente disminución y un impacto directo en la tasa de crecimiento poblacional. Esto generaría una afectación muy fuerte en el balance ecológico que conocemos, y también nos comentó que esto ha estado pasando a través de muchísimos años y que es uno de los más difíciles de afrontar porque los pingüinos emperadores, en este caso, juegan un papel fundamental en el buen funcionamiento de nuestro ecosistema. Ok, con respecto a la pregunta número 4 que le hicimos al biólogo, sería la siguiente. ¿Cómo se comporta el ciclo reproductivo de los emperadores y cómo les ha afectado el calentamiento global en este aspecto? Bueno, a lo que él nos respondió que los pingüinos emperadores tienen su zona reproductiva en la costa y que cuando se reproducen, bueno, como mencionamos anteriormente, la hembra pone un único huevo y lo dejan a cargo del macho incubando mientras las hembras van a alimentarse al mar por aproximadamente 2 meses. Luego regresan las hembras con el alimento para sus polluelos y después ambos padres van en búsqueda de ese alimento al mar. La primera afectación en sí para su zona de reproducción, sería en su zona de reproducción, perdón, que se da sobre los témpanos de hielo. Y la segunda sería el efecto del cambio climático en su alimentación, debido a que esto podría reducir la cantidad de peces en el mar. Estos, como mencionaba él, que al tener un único polluelo al año, se estaría renovando la población cada 2 años aproximadamente. Las altas tasas de mortalidad debido a las altas temperaturas y escasez de alimento, por ejemplo, reduciría la población del pingüino emperador. Y bueno, sí, sería eso. Con respecto a la pregunta 5, trata sobre las mayores adaptaciones que ha tenido que sufrir este pingüino emperador, y se dice que ha tenido que adaptarse hasta profundidades de 500 metros. Entonces le preguntamos a Luis que a qué se debe la razón principal para que el pingüino sufra alguna adaptación, y él nos comenta que esto es un proceso sumamente complejo de entender, ya que se tendría que realizar un estudio con respecto a su evolución y antepasados, que viene siendo la filogenia. Y también nos comenta que la adaptación conlleva de mucho tiempo, por lo que los genes van cambiando poco a poco y se van traspasando de generaciones pasadas. Sin embargo, nos dice que la razón principal para que sufra una adaptación a alguna especie, en específico este es el emperador, nos dice que es la necesidad. Y como mencionaban los compañeros, el pingüino ha tenido que sufrir esta adaptación porque el krill, eh, las personas, bueno, ha sido de pesca masiva, entonces también ellos tienen que sufrir adaptaciones, y
y se van hasta aguas más profundas. Después tendríamos lo que vendría siendo recomendaciones y aportes, que básicamente son em, una recopilación de formas en las que podemos aportar a la disminución de esta problemática. Y para empezar tendríamos los aportes que podemos hacer individualmente para ayudar a la crisis climática que influye directamente en esta problemática. Y básicamente estas son las acciones individuales que tenemos, digamos, para poder mitigar la problemática y tal vez intentar disminuir su impacto en el calentamiento global. Algunas de las cosas que podríamos realizar, que si bien no es algo que sea específico del pingüino emperador, de alguna forma influye porque tipo, se está trabajando en algo que está afectándolos a ellos y a demás especies. Algunas de las cosas que podríamos realizar como individuos sería la reducción de residuos, reducir nuestro consumo, comprar productos que sean más amigables con el ambiente, intentar no desperdiciar la energía, hacer una utilización correcta de los recursos, comprar a los pequeños productores, perdón, y entre otros. Después tendríamos lo que vendría siendo pedir cuentas a los principales responsables, y ya que si bien nosotros, tipo, como individuos tenemos un impacto en esto también, como negativo, se sabe que hay grandes empresas que son las principales responsables y que tienen un impacto más directo y tipo fuerte en esta problemática. Entonces, hay que tipo llamarles la atención y dejarles ver los que están haciendo mal para poder tipo realizar un cambio. Después tenemos lo que sería propagar la información, que básicamente tipo, es informar a la población de lo que está pasando y para que así se puedan tomar decisiones que nos ayuden a llevar esta lucha. Después tenemos que la creación de diversas áreas protegidas para garantizar una reproducción segura. Esto básicamente son organizaciones que son las que se encargan de esto. Existen bastantes organizaciones como la Global Society Penguin, que se encarga de aportar a la conservación de todas las especies de los pingüinos en el mundo y por ende a la población de pingüinos emperadores. Y esto por medio de la recaudación de fondos y donaciones que se dirigen a actividades como proteger las hectáreas de áreas marinas y costeras, investigar las rutas que utilizan los pingüinos para así poder crear lo que serían tipo las áreas protegidas para que estos se puedan reproducir de manera. Y para terminar sería lo que crear y apoyar instituciones que aportan a la mitigación de la extinción, tipo aportar a estas instituciones porque muchas veces no tienen tanto apoyo de las personas ni de los gobiernos. Entonces, básicamente apoyar e intentar buscar el bien común, porque si bien es una problemática que no nos afecta directamente o no lo sentimos, a largo plazo nos va a afectar. Listo. Y bueno, para continuar con lo que hablaba el compañero, bueno, la verdad sí habían bastantes estudios y artículos que hablaban sobre el pingüino emperador, pero muchos hablaban más que todo de la manera que se ven afectados, más no se hablaba mucho específicamente sobre el pingüino emperador, sobre algunas de las soluciones. Entonces, como mencionó el compañero, muchas de las soluciones son soluciones generales en cuanto al cambio climático, como iniciar un cambio en la mente y en las acciones de las personas para concientizar la importancia de buscar la manera de frenar un poco la manera que está avanzando el cambio climático.
Esto más que todo porque, digamos, las personas a veces nos escudamos en que sí, que obviamente la mayor parte de esta problemática son las grandes empresas y, y este tipo de compañías que son las que mayormente contaminan el ambiente, pero también cada persona podría empezar poniendo su granito de arena para poco a poco concientizar y ir haciendo cambios que poco a poco puede ir haciendo un efecto de bola de nieve y empezar con poco y ir poco a poco avanzando, buscando la manera de detener eso. Este, además, se podrían empezar a crear más campañas o acciones que busquen luchar contra o buscar la manera de hacer concientizar a las grandes empresas del impacto que están teniendo sobre el cambio climático, buscar la manera de poder hacer que estas empresas no contaminen ni afecten tanto en esto, debido a que todo esto que se mencionó anteriormente y todas esas afectaciones que se dan debido al cambio climático, poco a poco van afectando a esta especie de pingüinos y eh, hay estudios que hasta revelan que si esto sigue así, una gran parte del porcentaje de esta especie podría acabar extinguiéndose debido a la reducción de los espacios de hielo en los polos. Entonces, la verdad es algo preocupante y algo que debería ser bastante consciente en la mente de las personas para evitar que esto pase. También habíamos encontrado sobre un protocolo que hablaba específicamente sobre la Antártida, que igual más que todo hablaban un poco sobre cómo desde años atrás el cambio climático no era de los temas principales o importantes en cuanto a la especie, pero poco a poco se han dado cuenta que el cambio climático, por la manera que avanza, va a afectar muchísimo más de lo que tenían pensado, por lo que poco a poco el cambio climático ha subido de nivel eh, hasta que ya hace unos años atrás ya lo empezaron a tomar más, vieron la relevancia que tiene en el caso y poco a poco buscan la manera de ver cómo se podría eh, frenar un poco la manera que avanza. Este, en el artículo hablan de que tratan de regular muchas de las acciones que el ser humano realiza en estas zonas y esto con el fin de que cada acción que se vaya a realizar por estas áreas de la Antártida sea planificada para así poder ver y estudiar cuál es el efecto que esto tiene con la especie y básicamente buscar la manera de cómo ayudar a la especie y algunas otras que habitan en estas áreas. Para concluir con el trabajo, vemos que el cambio climático afecta a todo tipo de biodiversidad y no hace ninguna excepción. Una de estas especies fue el pingüino emperador, que requiere una gran temperatura bajo cero para poder sobrevivir. Sin embargo, el cambio climático está aumentando con mucha rapidez y la adaptación que puede hacer el pingüino emperador tiene que ser de una manera progresiva y lenta, como lo mencionamos, que se viene traspasando de generación en generación. Y, y este cambio climático está aumentando la temperatura en la Antártida, lo que la población está disminuyendo drásticamente. Y los cambios tan bruscos que está sufriendo la Antártida eliminan sus sitios de reproducción y hace que sus alimentos no puedan ser encontrados con tanta facilidad. Entonces nosotros formulamos que con respecto
a la baja reproducción de esta especie, es cuando aumenta la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura, baja la reproducción y también la población. El cambio climático generalmente impacta negativamente en la vida silvestre, así disminuyendo su población y destruyendo su hábitat eventualmente, lo que los lleva a la extinción. Estos impactos en un futuro también nos afectarán, entonces debemos de tomar conciencia y cabe resaltar, perdón, que el ser humano tiene la batuta sobre el tema del estado de conservación de las especies. Así que si el pingüino o cualquier otra especie llega a extinguirse, se vería el mal compromiso que nosotros tenemos con la conservación de las riquezas ecológicas y de las especies, en este caso el pingüino emperador. Aunque el sitio o el lugar donde habitan estos pingüinos quede a miles de kilómetros, nosotros pensamos que no podemos hacer nada, sin embargo es todo lo contrario, porque el cambio inicia por nosotros y es tiempo de que ya inicie. Además, si se da la desaparición de esta especie, desencadenaría un sinfín de resultados negativos, ya que no es solo para esta ave los efectos, sino también para todo lo que se desenvuelve alrededor de ella, como los mamíferos depredadores que no tendrán cómo alimentarse, ya que se alimentan del pingüino, y el pingüino se alimentaba del krill, el cual va a tener una sobrepoblación, ya que este era el mayor regulador de él. Y no sé si los compañeros tienen algo más que agregar. Creo que no, nada más estas serían imágenes adicionales de lo que es la especie del pingüino emperador. Esos son los sitios de incubación y de reproducción, ¿verdad? Aquí están como todos los polluelos, por así decirlo, de la especie. Y ya más o menos cuando se van creciendo hasta llegar ya a tener su plumaje, es que ya los padres los pueden dejar. Y creo que eso sería nada más. Acá es como una imagen, no recuerdo muy bien de dónde lo habíamos sacado, pero es como la diferencia que ha tenido, la disminución en la población que ha tenido esta especie, ¿verdad? En años anteriores no se veía esta pequeña cantidad de pingüinos en estos sitios. Y para finalizar tendríamos lo que son las referencias. Y muchas gracias por su atención. Bueno, excelente, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles por la presentación, excelente. A mí me parece que ha quedado muy claro. Desde la semana pasada, bueno, hemos estado refiriéndonos a diversas especies que se van a ver afectadas. Recuerdan, la semana pasada hablamos de tortugas, por ejemplo. Tal vez tortugas es como algo que podemos ver nosotros aquí, que conocemos, que es como más de nuestra cotidianidad. Y estas especies, los pingüinos, igual los osos polares, ¿verdad? Son especies que tal vez nosotros los podamos ver quizá en cautiverio, a no ser de que estemos en in situ, que alguno de ustedes tenga la oportunidad de ir a la Antártida, pues ver un pingüino en su estado natural debe ser algo magnífico. Como yo les comentaba la vez pasada, el tema de tortugas, uno ve la tortuga y ahí siente como toda la trascendencia y bueno, es una cuestión hasta como espiritual, no sé. Ahora, el tema de los pingüinos creo que nos lleva a la reflexión de que efectivamente es una de las especies que se va a ver más afectada y son las injusticias del cambio climático, donde uno piensa que el ser humano que tiene todo su proceso de razonamiento, toda su creatividad y crea negocios y crea productos y crea de todo, ¿verdad? Y uno dice, ¿hasta dónde es que hemos estado tan limitados bueno, incluso científicamente, para asegurar que estas especies puedan persistir en el ambiente? Yo creo que es muy importante que se haga una reflexión
Los compañeros mencionaban que hay sí algunas instituciones que trabajan el tema de los pingüinos, pero yo creo que para ellas también todavía es muy difícil poder dar respuestas claras a la problemática, porque creo que también a nivel científico hay una serie de debates, de polémicas. Yo he escuchado que hay gente que está a favor de clonar ciertos animales y hay otras personas que dicen que uno no puede como interferir en los ciclos de la naturaleza y que algunas especies que están en peligro de extinción, pues inevitablemente se van a extinguir, a no ser de que haya un cambio, ¿verdad? Y creo que con este ejemplo que nos presentan hoy los compañeros, no hay nada más evidente que la fragilidad de una especie que depende del hielo. Y acuérdense que esta es una especie que se encuentra en el Polo Sur. Entonces, la Antártida en los últimos años ha sido el escenario del derretimiento. Entonces, a mí me parece que es una excelente oportunidad para plantearnos esa conciencia global y tal vez, ¿verdad? Uno siente como que nosotros aquí desde la casa, desde la misma universidad, como que no podemos hacer mucho por salvar a los pingüinos. Es un tema que excede nuestro poder de acción. Sin embargo, yo creo que también el hecho de conocerlos, creo que lo principal es tener el conocimiento. Y si uno conoce, uno cuida, y si uno cuida, uno pues de alguna manera trata de hacer algo. Entonces, este conocimiento que hemos aprendido hoy a través de esta exposición, que ¿verdad? No sea simplemente para aprender algo más, un dato más, así los pingüinos emperador, qué bonitos. Sí, porque tal vez vi la película de Happy Feet, entonces me acuerdo que es de esa especie, ¿verdad? Creo que también los medios de comunicación están dando su parte. Por ejemplo, les decía así que en tono sarcástico lo de la fábula esta de Happy Feet, pero creo que de alguna manera a las nuevas generaciones se les llega también por ese lado los personajes, ¿verdad? Si tal vez esa fábula no la hubieran inventado, tal vez, no sé cómo fue que ustedes llegaron al pingüino emperador, tal vez empezar por ahí, ¿verdad? Si nos pueden contar un poquito cómo fue que se inspiraron ustedes para presentarnos este tema, porque creo que no es como muy común que toda la gente piense así como en un pingüino emperador para un trabajo en la universidad en Heredia. Tal vez si nos pueden contar. Profe, bueno, a nosotros nos costó mucho llegar al tema específico que queríamos hacer, ¿verdad? Porque al principio dijimos que biodiversidad en las grandes potencias, que no sé qué, pero era un tema muy amplio. Entonces, tuvimos como opción el tigre de Bengala y, y al final yo me acordé de un documental, creo que hizo National Geographic sobre esto del ciclo reproductor del pingüino, entonces nos pareció súper interesante y que tuvieran que recorrer tanto y ya después como relacionarlo con el cambio climático, que ha habido mucha disminución en la población y así. Y como dice usted, es un tema que la gente normalmente no lo toca, digamos, en trabajos, casi siempre es como sobre los osos polares o las ballenas o así, pero el pingüino nunca como que lo habíamos escuchado tan presente en un trabajo como este. Y Ya, yo creo que usted se refiere a la marcha de los pingüinos, creo que se llama un documental, no sé si fue la Disney que lo hizo, me parece sí, que es muy famoso. Ajá. demasiado bueno. Sí, bueno, en principio, digamos, nosotros queríamos hablar sobre pingüinos en general, pero ya después investigando un poco y usted nos dijo que el tema no podría ser tan amplio, entonces decidimos que el pingüino emperador, porque como lo mencionamos a lo largo de la presentación, es el que tiene características como más resaltantes, es el más grande, es el que se adapta más rápido e igualmente es el que sufre más problemas con el tema del cambio climático, ya que la alimentación es muy escasa. Y, y también resaltar que, como dijo usted, que si, digamos, si alguna especie se extinguiera ahí es meramente por causa de nosotros, porque aunque la especie quede a miles de kilómetros, el cambio lo tenemos que realizar nosotros y concientizar. Y también que el cambio, o sea, no, cualquier cambio que hagamos nosotros no va a ir directamente hacia el pingüino, sino primero puede pasar, digamos, como que empecemos a reciclar, entonces eso va a ser un cambio en el cambio climático, valga la redundancia,
y ya después de eso va como efecto colateral al pingüino y así. Sí, es una realidad sumamente compleja y creo que estos temas son los que nos despiertan esa idea de interdependencia, que todos estamos conectados y bueno, somos ciudadanos de un solo planeta, un ecosistema global y toda esta situación de las zonas lejanas, polares, que sufren por nuestra acción colectiva, es una huella ecológica que de alguna manera, ¿verdad? El reto está ahí y sería muy triste que estas especies desaparezcan porque creo que además de que son tan lindas, ¿verdad? Son como muy tiernas, los pingüinos le dan a uno como esa sensación de algo que es bonito verlo, que yo me imagino que debe ser increíble ver esas, no sé, esas imágenes que ustedes presentaron son muy impactantes, la cantidad, bueno, en la que habían muchos pingüinos, y la otra también, cuando se ve la disminución, pero también, ¿verdad? Nos despierta un poco el sentimiento de la empatía sobre la vida de las otras especies, de que uno, digamos, si los seres humanos fuéramos más conscientes y conociéramos más la vida de las diferentes formas que existen en este planeta de seres vivos, creo que tal vez habría más conciencia y las personas pues tratarían de cambiar sus hábitos. Entonces yo creo que sí, lamentablemente los pingüinos se han hecho famosos por las producciones y todo, ¿verdad? Pero de alguna manera también eso es positivo. Creo que nos despierta la curiosidad por conocer más. Creo que tal vez algún niño pequeño pueda ver un documental, o como dijo la compañera, a ella le llamó la atención ese documental. Tal vez desde esa manera se pueda sensibilizar y generar más conciencia a las nuevas generaciones y bueno, las generaciones actuales, entonces ya los científicos, los biólogos y las personas que trabajan ¿verdad? Acuérdense que la adaptación es una tarea que todos tenemos que llevar a cabo, que la naturaleza lo tiene como parte de su ciclo de vida, ¿verdad? Las especies se adaptan, incluso imagínense ustedes, o sea, qué buena adaptación tienen los pingüinos para vivir en esas zonas a temperaturas tan bajas sin congelarse y, ¿verdad? Y todo. Sin embargo, su fragilidad depende de que el hielo no se vaya a derretir. Entonces, ¿verdad? Es algo muy complejo y ahí es donde uno dice, bueno, este tipo de temas nos demuestran que el ser humano todavía no tiene el poder para evitar cosas que pueden pasar en el planeta. Y creo que esta reflexión, no sé si algún otro comentario quiere hacer alguien, ¿verdad? No sé, el micrófono queda abierto si alguien quiere participar o si quieren poner algún mensaje en el chat también para los compañeros. Pero sí, yo les agradezco que nos han llevado a este viaje a la Antártida y a entender la complejidad del ciclo de vida de los pingüinos. Es muy interesante, ¿verdad? Cada especie tiene sus rituales y sus pasos para la vida. Y este de los pingüinos, pues es sumamente interesante y bueno, la reflexión es que ojalá no se extingan y que las próximas generaciones pues también los tengan, ¿verdad? Y como vimos también, ellos tienen su función en el ecosistema, que es muy parecido al de las tortugas, ¿verdad? Ser predadores y ser también parte de las cadenas alimenticias de los diferentes ecosistemas. Bueno, si no hay comentarios, entonces no sé si alguien quiere participar. Bueno, si no, bueno, y nada más contarles, la Antártida también es una de las zonas del planeta donde más se investiga y es una zona internacional. Ahí hay varios países que tienen sus intereses y todo. Entonces yo pienso que tal vez de alguna manera, pues sí tiene que haber creo que los chilenos también estaban investigando algo sobre los pingüinos. Entonces, hay esperanza todavía de que se pueda hacer algo con los pingüinos, pero como les digo, a veces el ser humano no puede interferir en los ciclos de la naturaleza y hasta dónde podemos cambiar o no. Hasta, ¿verdad? No sé, decirles eso, clonar pingüinos no es como la mejor opción, pero no se sabe si podría ser la última, ya desesperada en un futuro donde la extinción vaya a ser inevitable, ¿verdad? Eso es a lo que no se quiere llegar. Entonces, bueno, esta es la reflexión sobre el tema de pingüinos. Como ya nos pusimos filosóficos, vamos a pasar entonces a un tema que es muy interesante
Y bueno, qué dicha que los compañeros pudieron hablar con Víctor, que fue un ex compañero mío en el doctorado y él está en la Escuela de Ecuménicas y espero que la entrevista que Víctor les dio les haya sido de mucho provecho a los compañeros del grupo 4. A partir de este momento, entonces vamos a escuchar esta presentación. Así que les pido por favor a los compañeros del grupo 4 que se preparen y ya a partir de este momento pueden iniciar. Listo, profe. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y por favor me avisan si se ve bien. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre cuáles son las visiones apocalípticas del cambio climático desde el cristianismo. El grupo está compuesto por mi persona, María Suárez Arroyo, estudiante de la carrera de Ciencias Geográficas. El grupo está compuesto por mi persona, Fabián Pleno Montoya, estudiante de Economía. Vale, el labio. Sí, perdón. Perdón. Yo, Valeria Larracha, estudiante de Ingeniería en Gestión Ambiental. Y mi persona, Angélica Núñez, estudiante de Planificación Económica y Promoción Social. Si quiere, ok. Nuestra justificación surge a través de la reflexión sobre cómo es visto el cambio climático desde una visión religiosa cristiana. Nos pareció interesante el contraste entre el cambio climático y cristianismo, debido a que la relevancia de la religión en la sociedad latinoamericana, donde prevalece el cristianismo y que esto influye mucho en las distintas perspectivas y toma de decisiones, por lo cual el cambio climático no es la excepción. Y es así como se toma en cuenta los distintos pasajes bíblicos escritos en la Biblia y cómo estos se pueden relacionar con los problemas actuales del cambio climático. Ok, bueno, como objetivos específicos, nosotros enfocamos ese trabajo en establecer la relación que existe tanto entre el ser humano como la religión y así con el medio ambiente. Todo esto desde un enfoque moral cristiano, específicamente lo que son las visiones apocalípticas. Además de explicar el cambio climático desde una visión cristiana, y también proponer una visión moral de mitigación y adaptación al cambio climático desde los líderes religiosos. Esto porque, como mencionó mi compañera, ¿verdad? El trabajo tiene como tres enfoques, que es la población latinoamericana, el cambio climático como tal y la religión. Ahora, siguiendo con la metodología, se llevó a cabo a través de sesiones sincrónicas en clase, aprovechando el espacio que la profe nos ofreció. En caso de dejar algo pendiente en estas sesiones sincrónicas, se realizó fuera de clases con reuniones sincrónicas los días miércoles de 1 p.m. a 3 p.m., también realizando tareas asincrónicas donde cada uno de nosotros, los integrantes del trabajo, tenía una tarea. Y después un día nos reuníamos entre todos para ver si agregábamos esa tarea al trabajo. También se realizó una entrevista como soporte a la investigación, donde cada uno de los integrantes proporciona una pregunta de su interés que sea de aporte y conveniencia a la investigación. En el marco teórico, agarramos 5 palabras y las definimos tanto el significado en específico como lo que nosotros creemos. Por ejemplo, para el apocalipsis, para poder relacionar las visiones apocalípticas con respecto al cambio climático escritas en la Biblia y cómo estas influyen a la perspectiva latinoamericana, es necesario también conocer los conceptos de apocalipsis, lo que significa, además también de cómo puede ser interpretado por diferentes grupos sociales. El significado de apocalipsis como tal es un cataclismo que puede ser provocado ya sea por factores naturales o del ser humano, provocando así una destrucción máxima, es decir, el fin del mundo.
Sin embargo, desde una perspectiva filosófica y de fe, el Apocalipsis es una revelación, es quitarle el manto a algo que está oculto. El Apocalipsis no tiene nada que ver con las cosas ocultas y misteriosas. Por medio de él, Dios quiere revelar algo muy importante de los seres humanos. Es algo que ha de suceder muy pronto, algo de consecuencias eternas para los individuos, las familias y las naciones. El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. La religión es un punto de importancia para tomar las decisiones en cualquier parte del mundo. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Al ser la religión, algo de mucha importancia, lo vamos a relacionar con el cambio climático. Así, para encontrar este enfoque que le da la religión a esos problemas irreversibles que tenemos hoy en día. El cristianismo está dentro de las religiones más grandes del mundo cristiano. Juega un papel fundamental y cuenta con seguidores en prácticamente alrededor de todo el mundo, con diferentes rangos de edades y localizaciones. Es importante destacar que el libro sagrado de esta religión en la Biblia, la cual cuenta con dos partes, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La religión es monoteísta, que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús que están recogidas en los evangelios. El cristianismo es una de las tres religiones monoteístas que existen en el mundo hoy en día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo, a quien se le considera el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento. La moral, que el significado de la moral es perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, y su función de su vida individual y sobre todo colectiva. Esto va a entender que la moral tiene que ver con lo que las personas, desde una forma de ver individual de cada una de ellas, cómo actúan tomando en cuenta el bien y el mal. Análisis general. Enfocamos el cambio climático y le damos una visión a través del cristianismo, pues tomamos en cuenta que como ciudadanos latinoamericanos es una realidad que la religión está presente día con día en nuestras vidas. Asimismo, la religión es un factor que tiene mucha influencia en la toma de decisiones de los principales líderes latinoamericanos. No podemos negar que independientemente sea cual sea nuestra posición, la religión está presente y es capaz de darle una visión distinta a los problemas actuales, tales como la crisis ambiental. El cambio climático ha sido un tema del que se habla mucho, debido al aumento de emisión de los gases de efecto invernadero provocados por las acciones humanas y todas las consecuencias negativas que esto ha presentado para la Tierra. Y aunque podemos hacer hincapié en los últimos 4 o 3 años, han sido de gran importancia para la mitigación y adaptación al cambio climático. Es importante también devolvernos más atrás para conocer a lo largo de la historia. Surgen las advertencias, miedos, conspiraciones e incluso visiones apocalípticas de parte de la sociedad para con el ser humano. Bueno, y ahora hablando un poquito más sobre esto que mencionaba el compañero, en el año 2019 en Corea del Sur se realizó un foro ambiental. En este se mencionaron las posibles catástrofes apocalípticas que podrían surgir a un futuro si no se tomaban cartas en el asunto, ¿verdad? Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, de lo cual se ha hablado también mucho en la clase en general. Y haciendo una recapitulación, esto fue en el 2009. Y bueno, en esto básicamente el secretario de las Naciones Unidas hizo una de las más apocalípticas advertencias jamás hechas por referente al tema del calentamiento global, en donde básicamente lo que decía es que si no se toman medidas urgentes para combatir los cambios en los patrones climáticos, puede llevar a la violencia y a disturbios en masa en todo el planeta. Y es que eso tiene mucho sentido porque un momento en el que, bueno, el cambio climático afecta a todas las personas, pero hay que ver o hay que visualizarlo a futuro o las consecuencias que trae esto. Se puede dar una catástrofe, pero esto implica también
¿cómo se podría decir? Un desequilibrio en los sistemas, y no solo en los sistemas ambientales, sino también en los sociales de la persona, ¿verdad? De la sociedad. Podrían haber guerras, violencia. Entonces es como, se podría decir que como un hilo, entonces se van desencadenando más y más cosas a partir de algo. Y bueno, como desde hace ya 12 años ya se hablaba de cambios apocalípticos por parte de importantes exponentes como este que mencionamos anteriormente. Y que si los seres humanos no proceden o ante el cambio climático, entonces van a haber muchas inundaciones, sequías, entre otros desastres naturales que irán aumentándose e intensificándose en el pasar de los tiempos. Además, se habla sobre la escasez del agua, lo que afectará de distintas maneras a millones de ciudadanos en el mundo. Y es que estas cosas las estamos viviendo. No se podría decir que todo se vive en un solo momento y que tal vez nosotros estamos esperando a que de un pronto a otro vaya a suceder todo eso de un solo instante. Tal vez esas cosas se van dando poco a poco. Esa es como la idea también. Y creo que sí se están dando en muchos lugares, y como no es en el lugar donde estamos, es muy difícil verlo, ¿verdad? Y bueno, esta es de las primeras veces en el siglo XXI donde se relaciona la crisis ambiental con el apocalipsis. Y ya enfocándolo a nuestro tema, al cristianismo, se habla de lagos de azufre y de fuego, ¿verdad? Esto ya es como una parte más bíblica, que esto tiene una relación o se podría relacionar con el efecto invernadero. Y también vamos a tomar otras cosas bíblicas que han sucedido. No sé si tienen como el conocimiento sobre las 10 plagas de Egipto, la invasión de las ranas, de langostas y saltamontes. Esto, ¿verdad? Fundamentándonos en la Reina Valeria, que es esta traducción de la Biblia, en la que, bueno, voy a recapitularles o voy a mencionarles algunos fragmentos donde dejan como mucho para la reflexión, ¿verdad? Este dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces esto es como, obviamente, es libre interpretación, pero sin embargo lleva una gran parte apocalíptica. Si ustedes buscan la parte del ajenjo, esto sí se presenta en la parte del Apocalipsis de la Biblia, y si buscan en sí qué es el ajenjo, es una hierba amarga que sirve para repelente para parásitos, o básicamente esa es la función que cumple. Y otra puede ser esta, donde dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Entonces todas esas pequeñas cosas son libres de interpretación, tal vez no son tan explícitas, ¿verdad? O tal vez no es como que se espere que realmente suceda justamente eso así, pero en sí llevan la parte, ¿verdad? Que dice, entonces de esto es posible como realizar un análisis sobre la relación que existe entre esos acontecimientos y la realidad de la actualidad respecto al cambio climático, porque muchas veces estas cosas las podemos ver como muy ajenas, como algo que simplemente está escrito. Sin embargo, cuando se habla de esto, se puede como visualizar un mensaje implícito y profético sobre lo que puede suceder. Y más que todo porque este trabajo tiene el propósito de relacionar las cosas que pasaron, las que están pasando y las que van a suceder respecto al cambio climático y cómo lo ve el cristianismo. Bueno, ahora para detallar un ejemplo, ¿verdad? El de las 10 plagas de Egipto, por ejemplo. Eso se encuentra en Éxodo del capítulo 7 al 10. Fueron una serie de desgracias que Dios hizo caer al pueblo egipcio para que el faraón Ramsés dejara salir al pueblo hebreo, ¿verdad? Ahí puse las 10 plagas que fueron, ¿verdad? Y vamos a ir como desglosándolas uno por una para ver la relación que tienen con el cambio climático. Por ejemplo, la primera plaga, la que dice que el agua se convirtió en sangre, provocando la muerte de peces y un olor estupefacto en Egipto durante 7 días. Según los científicos, se refería a que no se trata específicamente de sangre,
sino de un aspecto rojizo ocasionado por unas algas tóxicas. En la segunda, en la tercera y en la cuarta habla sobre ranas, mosquitos y piojos o pulgas. Desde el agua, miles de ranas invadieron Egipto. En la tercera y cuarta plaga, el báculo de Moisés golpeó la arena y una plaga de mosquitos y piojos emergieron y eran tantos que, valga la redundancia, eran capaces de hacer daño a las personas y animales. Los investigadores dicen que es por culpa de las algas rojas tóxicas que obligó a las ranas a salir del agua. Al morir los anfibios con el tiempo, los insectos se multiplicaron sin control. La multiplicación de insectos causó la quinta y sexta plaga, que son las peste en el ganado, pestilencia, y las úlceras, que la Biblia describe como enfermedades epidémicas que exterminaron el ganado y afectó seriamente a la población. Otro desastre natural pudo ser el del origen de la séptima, octava y novena, que la séptima es que trajeron el granizo de fuego y hielo, las langostas y la oscuridad de Egipto. La oscuridad de Egipto. Conforme la opinión de los científicos, la erupción de un volcán cercano lanzó millones de toneladas de ceniza volcánica a la atmósfera, que pudieron haber chocado con tormentas y la caída de granizo, y eso ocasionó la caída de granizo. La ceniza también pudo haber provocado anomalías climáticas, precipitaciones y aumento de humedad, las cuales son condiciones idóneas para la langosta. Y de igual forma también pudo bloquear la luz solar. La plaga final fue la muerte de primogénitos y ustedes ahí se quedan como, o sea, ¿cómo tiene que relacionarse la muerte de los primogénitos con el tema del cambio climático o con el tema, con un tema ambiental? Eso es porque dicen los científicos que un hongo envenenó los suministros de granos y aún así existe la pregunta, o sea, ¿por qué solo los primogénitos? Eso ya tiene que ver porque los primeros hijos eran los que tenían los mejores privilegios y uno de esos privilegios era comer primero. Entonces eso ocasionó que los primogénitos fueron los primeros en morirse. También, esto es como detallando un poquito un ejemplo, pero también mi compañera Emily ya mencionó el del tercer ángel, ¿verdad? Y el de el cuarto ángel que derramó la copa sobre el sol. Eso hace referencia a todo esto del efecto invernadero y que hace más calor y aumenta los grados en la Tierra. Pero ya con solo este ejemplo, en el análisis general, es el que vamos a relacionar porque eso ya se va a ver más a fondo en lo que es el trabajo de campo. Y ahora, como hablando un poquito sobre lo de la carta de Laudato Si, esto fue una carta que escribió el Papa Francisco, que aborda temas desde una ecología integral y desde un paradigma ecológico, ¿verdad? Cosa que según se expone en las Organizaciones Unidas, hasta el momento tampoco no se ha hecho como esto, como hacer en dirección de algo muy más integral, la parte del cambio climático. Entonces aquí el Papa utiliza un paradigma ecológico en el cual explica los fenómenos y situaciones partiendo de los principios de la ecología, donde intenta integrar a todos los seres vivos del planeta. Entonces él ve más allá de los animales y las personas como seres, o como tal vez no como seres individuales, sino como algo individual, sino como algo que es un conjunto que a su vez está como interrelacionado. Y él también expone que aún hay fe en, bueno, en esto se expone como fe en la humanidad y en la capacidad de brindar como soluciones viables. Entonces se puede decir que él envía un mensaje de esperanza, ¿verdad? De esperanza a la humanidad. También hace como un llamado de atención mundial para ayudar a la humanidad a comprender la destrucción que el hombre está causando en el ambiente y aborda temas directamente como haciendo una crítica al sistema económico y social y político en el que el mundo está funcionando. Entonces acá lo que él quiere es hacer un llamado de concientización sobre cómo se está construyendo el futuro del planeta, qué es lo que queremos para este, y cómo busca que las personas cuiden y den un buen recurso a la madre tierra, ya sean personas creyentes o no. De hecho, él expone dos partes muy importantes, lo expone desde la tecnología y desde la religión. Desde la tecnología, básicamente, lo que nos dice es que
que hay un dominio tecnológico y que nos han hecho como creer en que, nos han hecho la ilusión de creer que la tecnología se pueden resolver los problemas ecológicos. Toda esta relación se da, ¿verdad?, en este recorrido por la encíclica. Y además, esto lo que también nos dice es que en la parte de la tecnología se les está negando el valor a las personas, el valor de comunicarse y de recibir como o cumplir con su mensaje de la gloria, ¿verdad? Como la misión que tenemos todas las personas. Entonces aquí lo que nos dice es que las cosas solo tienen valor en medida que ordenan al uso humano, olvidando que las cosas se pueden o las personas se pueden valer por sí mismas. Eso se puede ver cuando, ok, puede ser con los mismos animales. Estos animales solo tienen valor por eso, porque nos pueden ayudar a la industria, porque pueden ser algo económico. Entonces nos está todo el tiempo viendo cómo sacar ganancia, pero nunca cómo hacer un equilibrio. Y también lo ve desde la religión, fue el otro punto que les mencioné, que en lo que quiere hacer es un aporte de la religión y el cristianismo. Bueno, en realidad esto es más que todo como justificando que independientemente de la religión o de lo que se crea, se debe de realizar un cambio. Entonces, acá él lo que quiere hacer es generarlo o verlo desde algo más amplio, ¿verdad? Y también nos habla de 3 puntos en los que dice que es el juzgar, el actuar y el celebrar. En este juzgar es donde él expuso cómo o cuáles cosas realmente se están haciendo mal. Es una crítica a la realidad económica, a la realidad social, donde además habla mucho sobre la pobreza y qué relación tiene esto, ¿verdad? El cambio climático, la pobreza con el ambiente. Es muy interesante realmente. Y sobre cómo se debe actuar, también nos habla como sobre una espiritualidad ecológica. Más adelante en la entrevista se va a ver un poquito sobre eso. Y además, lo último es el celebrar. En este Laudato Si se puede ver como él habla de esta casa común, lo que hace referencia a todas las personas. Digamos, en la casa común están integradas todas las personas, pero también todos los animales, todo va como desde algo muy amplio, constituyéndolo como un todo, se podría decir. Ok, ahora entrando en lo que fue nuestro trabajo de campo, ¿verdad? Como se ha mencionado a lo largo de la presentación, nosotros realizamos una entrevista al doctor Víctor Madrigal, quien es profesor e investigador, además de extensionista de la Escuela Ecuménica, quien fue referenciado por la profe, pero mejor les dejo un video donde él ya se presenta mejor. Mi nombre es Víctor Madrigal Sánchez, profesor, investigador y extensionista de la Escuela Ecuménica. Coordino el programa Pueblos Indígenas, Agroecología y Buen Vivir. Trabajo con poblaciones indígenas en el sur del país, con térrabas y bribris. También he trabajado con malecos en el norte. Soy teólogo y tengo también estudios en filosofía y pensamiento latinoamericano. Herediano, padre de familia, y vivo en San Pablo de Heredia. Ok, bueno, como escuchamos, don Víctor tiene mucho conocimiento en lo que es este tema y él muy amablemente nos respondió una serie de preguntas que van con el hilo de nuestro tema, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que le realizamos era que ¿considera usted que relacionar directamente la crisis ambiental y el cambio climático con el apocalipsis
mueve directamente a la sociedad a querer afrontar el problema, o más bien esta relación los lleva a tener una conducta de rendición y aceptación, algo así como lo que vendría siendo, pues bueno, di que pase lo que tenga que pasar. Y esto fue lo que él nos respondió. Las narrativas apocalípticas tienen características particulares que utilizan símbolos variados y también muchas imágenes y códigos cifrados que dan un cierto aire de misterio a las que son frecuentes las revelaciones, los oráculos, ¿verdad? La apocalíptica tiene de fondo un mensaje de esperanza en las religiones, porque supone una intervención, primero supone un deterioro de la situación social, de la situación económica, de la vida en sociedad. Y ese deterioro se entiende que es en el grado extremo que requiere la intervención de Dios. Y eso lo entienden las religiones como el fin del mundo. Las condiciones están alineándose y combinándose y sumando para un deterioro tal, una crisis tal, que las personas entienden que es el fin del mundo, el fin de la picada. Hasta ahí llegó la historia. Y entonces Dios irá a intervenir, debe intervenir, y aquí se hace una lectura con escrituras, con el cumplimiento de profecías de que esto tenía que pasar para que Dios interviniera. Entonces, de fondo hay una esperanza en que Dios va a intervenir. Sin embargo, también existe un elemento determinista de la historia. Nada podemos hacer. Está escrito, el mundo tiene que, o sea, el mundo está corrompido de una forma que no hay vuelta atrás. Dios, las escrituras así lo reveló, y entramos en un punto de no retorno, y estaba escrito. Es el cumplimiento de las profecías. Estamos a las puertas del fin del colapso total, de la hecatombe, ¿verdad? Del apocalipsis. Y esta perspectiva es inmovilista históricamente, porque la persona religiosa interpreta que el fin se acerca. No, el fin se acerca. Y no hay nada que usted pueda hacer para evitar el fin del mundo y la intervención de Dios. En ese sentido es inmovilista y no promueve la acción para revertir el estado de las cosas. Y entonces es solo como el tiempo se está cumpliendo, es como se oye por ahí decir, no sé si ustedes lo han oído, el tiempo se está cumpliendo. Y entonces las dos cosas, ¿verdad? Repito, una señal de esperanza, de intervención divina, y otro, una espera que es inmovilista. Bueno, además de esta primera pregunta, también le realizamos la pregunta de cómo se puede relacionar esta visión desde desde la visión religiosa, el cambio climático en el mundo. Y eso fue lo que él nos respondió. Los cambios estos que tienen una implicación cósmica, planetaria, ¿verdad? El cambio climático apunta a cambios planetarios, ¿verdad? Como aumento en la temperatura, no de Costa Rica, del planeta. A hoyos en la capa de ozono que afecta al planeta. Entonces, esta afectación planetaria
del plan que estamos experimentando tiene que ver entonces con una lectura religiosa, ¿verdad? Y entonces eso se interpreta y se busca vincular esos cambios que están sucediendo con cumplimiento de profecías o cumplimiento de la escritura, de que el mundo se va a acabar. Entonces hay sí una relación entre esos cambios, porque no son cambios menores, los del cambio climático, ¿verdad? Y puede afectar a las especies, puede extinguir especies enteras y afectar todo el equilibrio planetario. Y esto, por supuesto, que desde una lectura religiosa fundamentalista se entiende como de una forma determinista que estamos llegando, que ya estaba escrito esto, el fin del mundo. En ese sentido, las consecuencias del cambio climático solo vendrían, según esa lectura, a confirmar las profecías. Ok, la tercera pregunta fue que si el cambio climático era algo valorado en el cristianismo. Sí, Valeria, hay una corriente importante dentro del cristianismo de pensadores, de teólogos, teólogas que están elaborando y están muy preocupados con el cambio climático y con el tema de la ecología. Existe lo que al interior del cristianismo se llama ecoteología y ecoespiritualidad, que sería una relectura de los textos de la tradición cristiana hacia como ese que le mencionaban de la lectura de Noé o como del Génesis, del inicio del mundo, es una relectura de los textos antiguos con una conciencia ecológica. Y a partir de los cambios que ha tenido la humanidad desde que pudimos ver el planeta como un punto azul en las fotografías que se tomaron en las primeras naves que salieron a explorar el espacio, a partir de ese momento en que tomamos conciencia de que somos un punto azul en el universo, pudimos tomar conciencia de que, vista desde afuera, la Tierra es un punto azul, es un ser vivo, estamos todos unidos. Y se ha desarrollado pues una conciencia que busca hacer relecturas de textos tradicionales que más bien decían lo contrario, hacer nuevas lecturas, de construir anteriores interpretaciones y reconstruir nuevos acercamientos a los textos con una sensibilidad ecológica. Y entonces, claro, ya hemos tenido grandes hombres y mujeres que han escrito y se han preocupado por una ecoespiritualidad y por un ecofeminismo también. El ecofeminismo asocia ecología y feminismo a partir de la tradición cristiana. Entonces sí, ya hay desarrollos en la teología y en la espiritualidad que acercan el tema de la ecología con la espiritualidad y con la religión y buscan cambios de actitud y de mentalidad en favor del planeta. Por supuesto que sí.
No serán mayoritarios, no serán muy conocidos, pero ahí encontrás su escrito. Y la última pregunta que le realizamos era que cuáles eran los ejemplos más claros que él nos podía dar de la relación que existe entre el cambio climático y el cristianismo. Lo puedo ubicar, digamos, en el libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia, es aquel relato mítico del origen el primer hombre y la primera mujer. El relato leído tradicionalmente dice que Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén para, bueno, que todo fue sometido a Adán para que todo, hay dos lecturas, ¿verdad? Una es que Adán Dios creó todo, creó las estrellas, el cielo, el mar, todo lo que existe. Y por último, creó el hombre y la mujer. Entonces, en esa perspectiva parece que todo lo creado está en función del humano que viene a crear después y es el que, dice el texto, es el que dominará, inclusive le pone nombre a los animales y entonces en una forma que él está por encima de toda la creación y toda la creación apunta hacia él. Esa es una visión antropocéntrica. El hombre es el centro de la creación. La otra versión dice que Dios puso al hombre en el jardín para cuidarlo. Entonces, la perspectiva antropológica de ese texto bíblico es que el hombre y la mujer, el ser humano, tienen la función de cuidar como cuida el agricultor la tierra. Entonces, de servir a la tierra, de cuidarla, de protegerla. Y no como el anterior perspectiva de que el hombre es el centro de todas las cosas. Entonces, esa lectura permite considerar que desplazar o cambiar una antropología en que el hombre es el centro del universo hacia una en que el ser humano tiene como función cuidar del planeta. El arca de Noé, donde Dios manda a meter animales en parejas al arca, ¿verdad? Una arca gigante. Esa arca es un símbolo de, bueno, es una embarcación, una barca común que alberga a todas las especies del planeta. Y Dios salva a todo el planeta. No salvó ni a Noé y a su esposa ni a sus hijos, salvó a todos. Y al final del texto dice que Dios hizo una alianza con Noé y con todos los seres que estaban en el arca. Entonces, ese es un lenguaje religioso, pero que podría utilizarse en el sentido de que Dios hizo una alianza con todos los seres vivientes, no con Noé, porque eso sería muy antropocéntrico, con todos los animales. Y que, digamos, de aquí se generaría toda una posición religiosa y teológica de que Dios quiere que nos salvemos todos. Y nos echó un arca todos juntos, ¿verdad? De vez en cuando podemos comernos una gallina, pero no podemos exterminar el gallinero. Ok, esa fue una parte de la entrevista que tuvimos con don Víctor y la verdad fue bastante enriquecedora y hubieron puntos muy importantes que por tiempo, ¿verdad? No pudimos insertar en la presentación. Sin embargo, a partir de esa entrevista y estos puntos importantes, se realizó una reflexión de lo que es nuestro tema de investigación.
Entonces, bueno, lo primero es que don Víctor deja muy en claro que la manera de comunicar y transmitir un mensaje es bastante importante, y no únicamente en este tema, sino en general, es importante la comunicación. Pero enfocándonos en este tema en especial, eh, la manera en la que se comunica el mensaje tiene un gran peso, pues aunque el mensaje sea el mismo para todas las personas, la manera en la que este se transmite puede hacer que se tome distintos rumbos y de ahí distintas perspectivas, y de ahí surjan las diferentes acciones o no acciones. Y fue precisamente lo que pasó en nuestro caso. Por ejemplo, mientras nosotros realizábamos la investigación previo a la entrevista con don Víctor, toda la información pues que tomábamos o que leíamos nos daba el mismo mensaje, o era un hilo, iba en este mensaje de rendición apocalíptica. Es este mensaje que hablaba precisamente don Víctor de un inmovilismo, de, bueno, o sea, lo que está pasando está escrito y va a tener que pasar, no importa lo que haga el ser humano. Era un mensaje, pues, de que no hay que actuar, no hay que actuar ante esto, porque esto es lo que tiene que pasar. Sí o sí va a pasar el apocalipsis. Y eso es, estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Más o menos como de por dónde iba el hilo. Entonces, ahora bien, si sabemos que es importante comunicar el mensaje de manera correcta, también es importante que los líderes religiosos den un mensaje a los seguidores o creyentes de Dios de lo importante que es cuidar la casa común, el planeta Tierra. Y con líderes religiosos me refiero a no solamente al Papa Francisco o a aquellos líderes que sean muy grandes o que tengan un gran alcance, sino también a los líderes desde nuestra comunidad, a los pastores, a los padres, ¿verdad? Como decir, desde el más pequeño hasta el más grande. Y además hacer una invitación al mundo de poner en práctica la ecología, la armonía y el respeto por la naturaleza, porque bien sabemos, como se ha mencionado a lo largo de la presentación, los líderes religiosos y la religión tienen un gran impacto en el mundo, pero enfocándonos específicamente en Latinoamérica. Además, es importante no solamente compartir el mensaje, porque el mensaje ha sido compartido durante los años. Es importante que el mensaje se comparta con la intención de generar un cambio en ese pensamiento inmovilista que existe en muchas personas. O sea, que en vez de que exista este pensamiento inmovilista, generar una acción, generar interés, generar movimiento, y así muchas personas que actualmente no les mueve nada el cambio climático, el calentamiento global, pues se vean interesados y se quieran unir a lo que es la lucha contra el cambio climático. Como mencioné, tristemente no podemos poner todo lo que fue la entrevista con don Víctor. Sin embargo, hubo una parte bastante importante que él mencionaba de que existen muchas iglesias, no vamos a generalizar, existen iglesias que son muy moralistas, ¿verdad? Y tienden a tener, a generar mensajes tal vez con discursos de odio o mensajes negativos hacia otros temas, como lo son, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario o el derecho al aborto. Y que en vez de existir esta energía negativa hacia estos temas, debería enfocarse todo este alcance y toda esta energía y todo este poder que tienen sobre muchas personas en comunicar este mensaje positivo y esperanzador, y de querer hacer algo contra el cambio climático y no dejar no desperdiciar, por así decirlo, esta energía o este gran alcance que tienen, utilizarlo para el bien común y utilizarlo para esta problemática que nos afecta absolutamente a todas las personas, no importa dónde estemos, el cambio climático nos afecta a todos. Entonces, bueno, ¿verdad? Está de más decir que la Biblia tiene un gran impacto en millones de personas, y además existen una gran cantidad de textos que podrían utilizarse, como él ya mencionó, el Arca de Noé, el Génesis, incluso un montón de líderes religiosos que existieron en el pasado, como lo fue, por ejemplo, San Francisco de Asís, que fue un santo, que era el santo de la naturaleza y de los animales, pues él les tenía mucho respeto. Y se convirtió en todo un símbolo. Entonces, estos mensajes y estos textos podrían utilizarse para transmitir este mensaje
pero en pro del ambiente, en respeto y en la sana convivencia entre una conciencia ecológica, entre lo que somos los seres humanos y el planeta Tierra, porque al final y al cabo eso es lo que somos, un conjunto. Pero volvemos a lo mismo, es cuestión de darle una perspectiva esperanzadora, es cuestión de este mensaje comunicarlo y querer generar acción, querer generar algo. En las recomendaciones y aportes se planea formar campañas informativas por medio de diversas redes sociales, de manera que se obtenga un alcance importante donde se expongan las teorías apocalípticas existentes desde el cristianismo, con el objetivo de generar un análisis crítico por parte de la población meta en relación con las medidas de adaptación y mitigación. La creación de carteles alusivos de fácil comprensión y a su vez que sean atractivos para el público es una estrategia de propaganda que facilita el interés y a su vez una técnica alusiva al medio socioeducativo, adjuntos de información sustanciosa. Se pueden compartir por medio de Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, entre otras redes sociales. Los foros alusivos al tema de visiones apocalípticas del cambio climático desde el cristianismo, donde se expongan las ideas y pensamientos de otras personas, así como su interpretación de pasajes bíblicos y las diversas adaptaciones que se dan según los criterios personales, aportando a estas ideas de sensibilización para llegar a más personas creyentes o no creyentes, exponiendo una problemática real de la sociedad actual. Relación de charlas en plataformas como Zoom, Google Meets, entre otras, donde se invita a un espacio armonioso con temas de interés referentes al tema principal. El Papa Francisco, en su carta encíclica Laudato Si, hace un llamado al mundo a cuidar la tierra y señala que lo que ocurre en la naturaleza es también parte de la crisis social, por lo que los seres humanos deberíamos buscar alternativas y soluciones y entender que los seres humanos y la tierra son un conjunto. Laudato Si es de gran importancia, pues como bien veníamos mencionando, existen millones de personas cuyas vidas tienen grandes influencias religiosas y es un gran aporte de la Iglesia al llamado del cuidado y el respeto del medio ambiente. Y bueno, ya para concluir, ¿verdad? Este trabajo de investigación se fundamenta, ¿verdad? Se fundamentó a través de distintas visiones apocalípticas, partiendo de los escenarios que, bueno, expuestos en textos bíblicos y ahondando un poquito entre las profecías, como ustedes ya lo pudieron escuchar anteriormente. Y bueno, desde una perspectiva ambiciosa, nosotros pudimos vincular con temas ambientales o se pudo hacer una conexión donde se puede decir que definitivamente sí existe una relación directa del cambio climático con las visiones apocalípticas, debido a que estas involucran fenómenos naturales exorbitantes o catastróficos, se podría decir. Después también que se logró establecer una relación entre el ser humano, la religión y el ambiente. Esos tres puntos que eran como importantes a tratar o eran como la base de este trabajo. Y por eso se dice que, bueno, de esto sacamos que el ser humano es un factor importante en el cambio climático y que también el objetivo de esta investigación era indagar cómo se observa desde un enfoque religioso el cambio climático y si hay una participación activa de las personas, ¿verdad? Esclareciendo en una moral cristiana sobre cuáles eran las visiones. En otras palabras, lo que les queremos decir es que si dentro de los comportamientos humanos del bien y el mal, partiendo desde la religión, se contemplaba o se hablaba o había una visión hacia los cambios ambientales y bueno, cuál era la perspectiva hacia esto. Y por último, concluimos con que es muy importante resaltar que las interpretaciones de las personas son subjetivas, es decir, están muy arraigadas a lo que yo pienso de manera personal como persona, valga la redundancia. Entonces no se puede deducir que todas las personas piensen o tengan una determinada actitud ante los diferentes escenarios.
Entonces se nos hizo difícil como discernir o generalizar que la sociedad tenga una misma o única interpretación de una misma realidad. Entonces, aunque a todas las personas se les ponga o se les diga que lean un mismo texto, un mismo párrafo, o observen una profecía, no quiere decir que van a entender lo mismo o que se van a quedar con lo mismo. Y se puede decir que desde una visión cristiana el cambio climático es una consecuencia de las acciones erróneas y descontroladas de las personas, de la inconsciencia y el respeto que se le ha presentado a la madre tierra. Eso también se expone mucho en el Laudato Si, y cómo esas consecuencias son como únicamente el fruto que se cosecha de las decisiones que se han tomado en contra del ambiente, ¿verdad? Del uso irracional y descontrolado de este. Como sin ningún límite, como sin límite alguno, que han puesto en peligro a la humanidad y su entorno, como la avaricia, el consumismo y hasta se podría decir que el mismo capitalismo ha hecho o ha infravalorado el valor de las personas, de los animales y de la naturaleza en general. Entonces pudimos concluir que desde una visión cristiana hay distintas opiniones y que el cambio climático es un tema muy complejo que definitivamente no puede ser explicado o visto de la misma manera. Y se podría decir también que sí hay una visión de adaptación y mitigación. Básicamente en adaptación, donde lo visualizamos que es algo que va a suceder, que debemos de adaptarlo, pero que hay muchas cosas o hay cosas, el Papa nos dice que hay cosas que podemos hacer para después disfrutar de los cambios. Creo que eso sería. Muchísimas gracias. Perfecto, compañeros, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Bueno, primero quiero felicitarlos, realmente me encantó la presentación. Recuerdo que al inicio cuando estábamos haciendo la lluvia de ideas, ¿verdad? Y ustedes propusieron este tema y empezamos a conversar y ustedes como que todavía no sabían cómo ubicarlo. Y creo que en esta presentación ustedes han hecho llamémosle, ¿cómo podríamos llamarle? Bueno, no sé, es que es un tema tan complejo, pero creo que lo hicieron de una manera que también lo pudimos comprender, ¿verdad? Porque no es fácil hablar de cuestiones de religión, la teología es algo complejo, muchas personas, ¿verdad? No sé, en este mundo que vivimos ahora, hay personas que no creen en las religiones porque las consideran como algo místico, ¿verdad? Como decía Víctor, misterios, revelaciones, códigos cifrados, símbolos y todo eso, pero yo creo que es interesante rescatar a la luz de lo que estamos viviendo, la necesidad de entender ese sentido de trascendencia que va más allá, ¿verdad? Víctor decía cuestiones cósmicas y, ¿verdad? Cosas que están escritas y bueno, independientemente si uno es creyente o no, yo pienso que la Biblia ha sido como el libro que ha sido más traducido, más compartido, más estudiado de todos. La Biblia, un conjunto de historias que fueron escritas hace muchos años bueno, y no solo la Biblia católica, siento que también otras escrituras sagradas como que al final todas llegan a lo mismo, ¿verdad? Creo que lo que nos deja es pues una idea de que todo principio tiene un fin y que a lo largo de la vida de los seres humanos como que, ¿verdad? Dios nos quiere ayudar a salvarnos, pero también nos pone a prueba. Siento que esa es como ¿verdad? Porque muchas de si ustedes ven, y me pareció muy interesante cuando mencionaron lo de Noé, creo que una vez cuando nos reunimos estábamos hablando de ese caso, ¿verdad? De lo que pasó con Noé y que, bueno, el diluvio, si eso se puede interpretar como cambio climático, bueno, y que luego Dios se comunica con Noé y lo salva a él y renace la tierra, o sea, a pesar de todo, creo que es una visión de que sí, hay una advertencia de que nosotros, bueno, y como lo decía Víctor en el Génesis, el ser humano tiene a su cargo todo el planeta, ¿verdad? No se le da con el carácter solamente antropocéntrico de que el ser humano es el centro de todo, ¿no? Sino que el ser humano tiene la responsabilidad sobre el cuidado de las otras especies. Entonces,
A lo largo de la Biblia suceden una serie de acontecimientos, de personajes, y yo creo que al final todos pasan como por una prueba. Casi siempre es como la misma moral, las historias es como, ok, si usted no se está comportando bien, pues, ¿verdad? El tema del castigo no es como pensar que todo se trata de un castigo divino, pero sí hay como una parte de pruebas, de que el ser humano pasa por pruebas y que si logra cumplir con lo que tiene que hacer, su responsabilidad, entonces puede, ¿verdad? Superar esa prueba. Y el tema del apocalipsis es lo más, ¿verdad? Es lo más definitivo que tiene la Biblia. Pero al fin y al cabo también hay como una posibilidad de salvarse, ¿verdad? Creo que también ese es el papel de las religiones, como salvar a las personas de lo que pasa en este mundo que está lleno de pecado. Creo que el concepto también de las religiones, el pecado, por ejemplo, destruir el planeta, uno lo puede considerar como un pecado, la contaminación, la muerte, la extinción de animales, podrían ser pecados de la humanidad y entonces, ¿verdad? Pasar por ese proceso de prueba y hasta dónde, ¿verdad? Podríamos tener ese mensaje de esperanza, porque uno dentro de todo esto dice, bueno, y si ya está escrito, como decían los compañeros, me gustó mucho la primera pregunta que le plantearon a Víctor porque estaba muy bien elaborada, ¿verdad? Si ya todo está escrito, entonces, bueno, ¿qué tiene que suceder? Pero bueno, ¿verdad? El tema es no caer en ese inmovilismo ni determinismo, sino pensar que, bueno, estamos aquí por alguna razón en este momento y esta generación tiene el conocimiento. Yo pienso que tal vez muchas veces nos hemos olvidado de esa parte religiosa espiritual y tal vez por eso muchas veces la sociedad como que pierde un poco su rumbo y a veces, ¿verdad? No existe la moral, no existe la ética, las personas son egoístas, las personas son competitivas, todos están por su propio interés. Entonces yo creo que verlo a través de un enfoque religioso, el cambio climático puede convertirse no sé, no digo yo que sea una religión tampoco, pero sí como en un conjunto de principios que nos pueden ayudar a tener como un sentido más de trascendencia. Creo que va por ahí el tema. Entonces, bueno, felicitarlos porque sí, veo que la entrevista con Víctor fue bastante de provecho y qué dicha que los pudo atender. Entonces, bueno, es que sí tengo aquí como tantas cosas que él dijo que estaba anotando. Bueno, él incluso hizo la mención del punto azul, ¿se acuerdan? En la clase, en una de las clases yo les compartí la reflexión de Carl Sagan del pálido punto azul. Bueno, creo que él se refería a esas fotografías que son súper famosas y bueno, la condición de todos de que compartimos una misma casa, tal y como lo menciona el Papa Francisco en Laudato Si, que creo que esa es la primera encíclica de todas ¿verdad? De todos los escritos religiosos que toca el tema del cambio climático directamente. Porque si ustedes, ¿verdad? Ven otras encíclicas, los enfoques de la iglesia eran más sociales sobre el tema de la igualdad económica y bueno, incluso sobre los derechos de los trabajadores y cuestiones así. No es una casualidad que ahora la iglesia entonces trate como de incorporar todas estas visiones ecoteológicas, ecoespirituales y con este sentido de llamar la atención de las personas, de mover la voluntad de las personas. También, bueno, también quería preguntarles a los compañeros, me gustó mucho el análisis científico que se hizo de las 10 plagas de Egipto. No sé eso de dónde lo sacaron porque me llama mucho la atención. Fue muy interesante. Eso, bueno, primero que todo, mis papás siempre han estado como muy metidos en el tema este de la religión y todo, entonces yo ya vengo como un toque aprendido, se puede decir, en eso lo que es ese tema. Pero viendo videos, investigando desde antes, eso, vi un video, me acuerdo hace como, antes de hecho fue antes de estar
en esta clase sobre ese tema de las plagas de Egipto y eso. Y ahí salía el video y ahí lo busqué hace como una semana, semana y media, y ahí salía. Eso no fue como un documento, algo así, fue un video que lo saqué. Bueno, no, es que me parece muy interesante porque fue un análisis muy curioso, ¿verdad? Tratando de explicar científicamente algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Es uno de los pasajes bíblicos más famosos. De hecho, no sé si ustedes en Semana Santa han visto la película de Moisés, pero siempre es como las que pasan todos los años y esa parte incluso creo que a nivel cinematográfico era como de las películas que tenían mejores efectos especiales allá como por los años 50. Entonces, sí llama mucho la atención la interpretación que se hace de ese pasaje. Bueno, entonces quiero felicitarlos de nuevo. No sé si los compañeros tienen comentarios, preguntas. Vamos a ver, creo que en el chat habían escrito algo. Este me pegó aquí. Adelante, bueno, yo quería decirles que estuvo súper buena la presentación y la información de verdad estuvo súper provechosa. Estos temas usualmente tienen mucha cancha, ¿verdad? Para hablar y son muy interesantes. Entonces sí, estuvo súper lindo. Me gustó mucho, la verdad. Muchas gracias, Mari. Ok, aquí están escribiendo, excelente las presentaciones. Sí, es que este tema lo deja uno como, ¿verdad? Como reflexionando porque es complejo. Y a mí me gustó mucho también la última parte que mencionaron de los líderes, ¿verdad? Los líderes religiosos, igual los líderes en todos los campos de la vida. La idea, yo pienso que al fin y al cabo es esa de guiarnos por un buen camino, que no nos vayamos a perder como humanidad. Y tal vez, bueno, yo siento que de alguna manera, ¿verdad? A veces hay religiones que se han vuelto como más negocio, como, ¿verdad? Como el tema de acumulación de dinero, pero el sentido de la religión es ayudar a que las personas se salven de tantas cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? El pecado y la perdición pueden ser muchas cosas. Entonces, estos enfoques que son tan complejos y a veces nos parecen como tan abstractos ¿verdad? Si uno no tiene como formación religiosa, entonces a veces también como que le da miedo a las personas. Entonces, yo creo que es importante hacer esa relectura y tomar conciencia de nuestro sentido como humanidad, ¿verdad? Ahora cuando Víctor decía lo del sí, el ser humano en el Génesis tiene el deber de cuidar a todas las especies, entonces yo estaba imaginándome el pingüino emperador, ¿verdad? Estaba tratando como de ligar los temas, las tortugas, todo. No se trata de hacer una religión del cambio climático, pero se trata también de ver el cambio climático bajo los valores y la ética religiosa. Creo que va por ahí y estos ecoteólogos, conozco a Leonardo Boff, es uno de los brasileños que se ha metido mucho en esta parte y él habla mucho de la madre tierra. Y Leonardo Boff lo hemos tenido en generales. Él también es parte de la iniciativa de la Carta de la Tierra, entonces creo que está esa visión de darle un contenido espiritual, ¿verdad? Que el cambio climático es un tema tan científico y bueno, se ha vuelto un tema social y bueno, ¿cómo hacer? Yo no sé si agregándole el tema religioso lo complicamos más o podemos ayudar a resolverlo, pero es una nueva faceta que se agrega en este análisis. Entonces, ¿verdad? Creo que les deja a ustedes bastante que pensar. No sé si ustedes este fin de semana tengan curiosidad y empiecen a ver ahí un poquito en la Biblia qué dice, pero yo creo que sí no nos deja indiferentes, ¿verdad? Nos mueve y es un tema que, bueno, le da a uno bastante que pensar. Yo estoy aquí imaginándome un montón de cosas ahora. Bueno, muchas gracias, compañeros. No sé si alguien más quiere participar.
No, profe, yo como para decir algo, yo creo que sí tiene mucha razón usted, porque de lo que expusimos también se puede como ir relacionando con las exposiciones de los compañeros, cómo cada especie en serio tiene como un papel fundamental y cómo es en serio un todo y la responsabilidad que tenemos nosotros y lo que podemos hacer. No sé, más que todo con el tema de nosotros, teníamos al inicio como una perspectiva muy, no tal vez fea o de temor, sino como de, ok, todo es malo, todo es súper malo, son puras cosas malas, pero después cuando ya fuimos viendo, fuimos indagando un poquito más en el tema, nos dimos cuenta que también es como un llamado de esperanza, como de que podemos hacer algo al respecto, de entender, de entender de que algo está pasando también, como de abrir los ojos para ver y entender y hacer algo. Sí, y es que es eso, es un tema de una trascendencia histórica, ¿verdad? Que va con la existencia del ser humano y el por qué estamos aquí, porque también esa es como la gran pregunta que se hace en la Biblia, o sea, ¿para qué fue que Dios nos creó? No para que destruyamos la creación, pero Él como que nos pone a prueba, ¿verdad? Hay varias tentaciones y varias cosas que le pone al ser humano y el ser humano de algunas maneras hay historias que sí, que logra superar la prueba y hay otras historias que no. Entonces creo que va por ahí toda esta invitación a la conciencia, a la ética, a lo que está bien y a la trascendencia de nuestras acciones. Y sí, es interesante. Igual me acuerdo que una vez un grupo había también visto desde el tema de los budistas, de los mayas, ¿verdad? Y todos van como por esa misma, ¿verdad? Llamémosle oportunidad de cambio. Son historias que nos transmiten la necesidad de hacer un cambio en nuestro comportamiento y de tener una mayor conciencia de que nuestros actos afectan al todo y es esa interdependencia del planeta donde estamos todos ahí en ese puntito azul, que es la imagen que Carl Sagan nos hizo reflexionar desde el principio del curso. Bueno, nada más tenía aquí una anotación, creo que era una compañera que no la había visto, María Valeria. Si podía encender un momentito la cámara, nada más, para identificarla, porque es que al principio de la clase hicimos eso con todos y usted no estaba. No sé si me está escuchando. Para ver, es que yo creo que ya la puse, es que no la Aquí estoy estoy. viendo. Profe, igual Listo, yo ahora sí. al inicio de la presentación también la encendí. No sé si se dio Ok. cuenta. No me di cuenta. No, ya, perfecto. Muchísimas gracias, compañera. Ok. Eso era. Sí, entonces, bueno, creo que este tema y nos deja para ir pensando, es verdad, es algo que trasciende el curso incluso, es una cuestión de existencia y de creencias personales y no personales, ¿verdad? Desde el punto de vista del cristianismo, que esta es solamente una de tantas religiones, pero como dijeron los compañeros, es la que más influye en América Latina y es con la que nosotros hemos casi que crecido. Bueno, personalmente yo en mi familia sí soy católica y uno ha escuchado cuando ha ido a la iglesia y escucha los pasajes bíblicos y de alguna manera sí tiene pertinencia con lo que está pasando, no solo con el tema del cambio climático, sino con otros temas a nivel general, ¿verdad? De degeneración de las sociedades, de qué pasa cuando las personas no cumplen con sus roles como tiene que ser. Lo último sería aquí nada más pasarle el tema de la asistencia de hoy para que me pongan el nombre, por favor. Muchísimas gracias de nuevo a los expositores de hoy y entonces nada más les voy a presentar acá cómo estamos para la próxima semana para que quede todo en orden, ¿verdad? Ya la otra semana terminamos, vean que estas presentaciones se nos van muy rápido, pero todo esto surgió en el curso, eso es lo interesante. Vean que lo que le queda a uno es la satisfacción de que los estudiantes lograron hacer trabajos tan bonitos y todo fue pues a partir de lo que hicimos en el curso y ustedes que le dieron su toque personal a cada investigación. Ya les comparto aquí la pantalla, permítanme un momentito. Ok, todo nos ha salido perfecto hasta el momento, ¿verdad? Ya tuvimos las dos primeras exposiciones la semana pasada, las dos exposiciones de hoy.
Y la próxima semana vamos a cerrar con broche de oro. Ya van a ser las últimas exposiciones. Tenemos al grupo número 5, tenemos al grupo número 6 y tenemos al grupo número 7. Entonces, bueno, como es la última semana, vean que sí son 3 grupos. Entonces ahí yo voy a enviarles también la agenda de las presentaciones, tal y como lo hice en las semanas pasadas. Solamente que vamos a tener un poquito menos de tiempo, pero sí nos alcanza. O sea, definitivamente las 3 exposiciones se van a hacer la otra semana. En los otros cursos que tengo, generalmente exponen 3 grupos por semana. En este eran menos, entonces no hay problema. Así que, ¿verdad? Esto no se preocupen, los temas que están acá no son los que quedaron definitivos. Esto nada más es para ilustrarles lo del sorteo, cómo se había distribuido. Entonces, les recuerdo, grupo 5, grupo 6 y grupo 7 con los temas actualizados, que luego se los hago llegar por los canales, ¿verdad? El correo electrónico y el chat del WhatsApp. ¿Todos colocaron su nombre, compañeros? Sí, profe, solamente indicarle que Laura ya no pudo estar hoy porque estaba con cita para lo de la segunda dosis de la vacuna. No, ella me dijo que le dijera a usted, entonces no sé si tiene que presentarle algún documento. Creo que ella me mandó un WhatsApp y yo nada más le dije que me pusiera un correo electrónico y si podía tomarle una foto ahí a la fecha de la cita, nada más. Eso Ok, era. ok, está bien, gracias. Ok, con mucho gusto, perfecto, compañera. Bueno, entonces creo que ya nos merecemos el almuerzo que nos está esperando. Bueno, los que tenemos que ir a cocinar, tenemos que ir a prepararlo y los demás, entonces que tengan una... Ah, yo ya tuve la grabación, no sé si estoy todavía grabando, esperen para ver. Ay, sí, estoy todavía grabando.